viajes soñados para conocer la magia de paraísos naturales. Ahí estaba ofreciendo caño cristales, caño canoas y 7 machos. Entonces nosotros lo que hicimos fue escoger. Muertes de turistas que, según estas familias, se hubieran podido evitar. Si hubieran tenido los elementos para la atención en primeros auxilios, yo creo que mi esposa la han podido salvar. Si usted está planeando sus vacaciones de fin de año, no se puede perder esta investigación. Si ellos no están autorizados, director, uno se pregunta cómo es posible que tengan esta página. Imagínense los turistas que entran y pues confían. Por supuesto, esto hace parte de publicidad engañosa. Buenas noches. Se acercan las vacaciones de fin de año y seguramente usted y sus familiares están buscando un destino para visitar en Colombia. Son muchas las agencias de turismo que cumplen las normas y ofrecen planes con todas las medidas de seguridad. También han crecido las denuncias contra algunas empresas que estarían cometiendo graves fallas. En Séptimo Día investigamos varios casos y esta noche ustedes conocerán a familias que aseguran que sus seres queridos fallecieron en medio de viajes turísticos que terminaron en tragedias, señalando que se hubieran podido evitar si las agencias de turismo cumplieran las normas, los protocolos de atención de emergencias. Así comienza esta historia de Laura Hincapié. Vacaciones sin protección. Este es el caudaloso río de Cañocanoas, en plena serranía de la Macarena Meta. Las imágenes se grabaron solo segundos antes de que esta joven, Judy Alexandra Castellanos, fuera arrastrada por una corriente cuando intentaba cruzarlo con ayuda de guías locales. Y me dice, se cayó la niña. Y cuando dicen la palabra niña, pues la única que estaba pequeña era mi hija. Ana Victoria Solano, madre de Judy, revive en medio del llanto, el instante en el que su hija desapareció en el agua. Y al dar el paso, mi hija se fue con el guía, se fueron ambos. La muerte de Judy ocurrió a pocos kilómetros de uno de los paraísos naturales más visitados de Colombia, Caño Cristales. Pero en otra zona, conocida como Caño Canoas, donde, según las mismas autoridades, jamás debieron llevar turistas. Este sendero de Caño Canoas no está habilitado al ecoturismo y por tanto no se debe ofrecer por parte de los operadores. Para la familia de la joven no hay dudas de que su muerte fue consecuencia de la negligencia de una agencia de turismo. Hablamos con bombos y platillos de un aumento en Colombia inmenso del turismo. Pero ¿qué ganamos con promocionarlo si no tenemos regulado el turismo en Colombia? En Santa Marta, otra empresa fue señalada por la muerte de una mujer en medio de una práctica de buceo. Ellos no tenían nada para reaccionar. No tenían máscaras, no tenían inmovilizadores, no tenían nada. En San Andrés, la isla más visitada de Colombia, turistas aseguran haber estado al borde de la muerte por la imprudencia de una empresa. El agua volvía ni un día y yo les gritaba, no me suelten, no me vayan a dejar morir, no me suelten. El turismo crece en Colombia, pero también las denuncias de vacaciones soñadas que terminan en tragedias. Queremos solicitarle una entrevista a usted o a alguien de la empresa. Pues ya les he comunicado 2 veces de que no estamos concediendo entrevistas en este momento. A sus 23 años, Judy Alexandra Castellanos atravesaba el mejor momento de su vida. Tenía como sus metas en la vida muy claras. Ella soñaba con hijos, soñaba con tener una familia.
una talentosa arquitecta que empezaba con ilusión su vida profesional. Su madre es Ana Victoria Solano. Ella se graduó el año pasado, el 6 de diciembre, el pregrado en arquitectura. Al tiempo también estaba haciendo su especialización. Como las mujeres de su tierra, Boyacá, Judy se caracterizaba por su disciplina y compromiso. Era imparable. Así la describe su hermano Leonardo Castellanos. Y una mujer de admirar, en todo el sentido de la palabra. Todo lo que se proponía, ella lo cumplía. Una fuerza que ponía a prueba todos los días en sus entrenamientos físicos. Además de cuidar su cuerpo, Judy tenía otra pasión. Ella desde muy pequeña le gustó viajar, siempre, conocer lugares. Ella fue a Punta Cana 2 veces, también fuimos a Cuba. Luego viajó a Cancún, a San Andrés, pero había un lugar que tenía pendiente y que veía constantemente en comerciales, revistas, publicidades. Que se venía con la idea de ir a Caño Cristales. Era un sueño grande y como que era una ilusión grande de Judy. Caño Cristales, conocido como uno de los ríos más hermosos del mundo. Es un ecosistema natural dibujado con aguas arcoíris que fluyen sobre rocas. Un espectáculo mega diverso, único, que maravilló a Judy y que definitivamente quiso visitar. Ella siempre decía, ay, ¿cuándo vamos a Caño Cristales? Ay, qué chévere hacerlo. El río está ubicado en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta, con acceso por vía terrestre y con aeropuerto propio. Caño Cristales es uno de los lugares más visitados en Colombia para hacer ecoturismo. Este año casi 7.000 personas la han visitado. Vamos a superar los 6 millones en estos 3 años. Es seguro y es una experiencia inolvidable. Luis Olmedo Martínez es el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que regula la conservación y el turismo en reservas como aquella donde está ubicada Caño Cristales, donde es seguro hacer ecoturismo por la vigilancia que realiza esta entidad. Por eso se habilitan unos senderos en el que se pone preparación física, adecuación médica, se señaliza adecuadamente. Hasta que eso no está, el parque no está habilitado. Precisamente para hacer este viaje de forma segura y guiada, a mediados de 2025, Judy, su hermano Leonardo y su madre Ana Victoria buscaron una agencia de turismo. Para nosotros era muy importante que una empresa pudiera darnos como el recorrido. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos la zona. En internet encontraron una empresa que aseguran les llamó mucho la atención. Dentro de lo que ofrecía, vimos que Ecotrips podía ser una de las opciones para viajar. Ecotrips, una agencia de turismo que contaba con una llamativa página que ofrecía planes a diferentes destinos. En la página encuentra cantidad de fotos hermosas. ¿Le pareció que era una empresa confiable, segura? Aparentemente ahí se veía que estaba como todo, que con el seguro, que con el carro, con el recorrido, todo tenía su itinerario. ¿Cuánto costaba el plan por cada persona? Más o menos 2.170.000. El costo era muy alto y eso también como que le daba a uno la garantía de que debía ser un plan de cuidado para nosotros como turistas. Pero hubo algo que definitivamente los convenció. Ahí estaba ofreciendo Caño Cristales, Caño Canoas y pues 7 machos. Por un precio un poco mayor a lo que cuesta un paquete solo a Caño Cristales, según Ana Victoria, Ecotrips ofreció llevarlos a otros 2 lugares cercanos. Entonces nosotros lo que hicimos fue escogerlo. La noche del jueves 4 de septiembre de 2025, Judy Alexandra, su madre Ana Victoria y su hermano Leonardo iniciaron la aventura. Optaron por un recorrido en carretera desde Bogotá hasta el municipio La Macarena, en el corazón del departamento del Meta. Fueron más o menos 8 horas, pasando por Villavicencio.
El viernes 5 de septiembre se instalaron en la selva húmeda de la Serranía. La primera estación, el sendero conocido como Siete Machos. Eso era básicamente rodear la jungla, llegan al Caño Siete Machos. Era un sendero completo, como de unas 3-4 horitas. Pasaron el día disfrutando la caminata y los paisajes, y al día siguiente salieron para su destino más esperado, Caño Cristales. Es un sitio muy bonito, en majestuosidad de paisajes muy preciosos. Estuvimos también acompañados por unos guías que iban explicando. Además de la belleza natural, la familia destacó el orden, infraestructura y rigurosidad de los guías certificados. Tenemos un guía específico, un guía acreditado ante parques nacionales, sin ninguna complicación. En fotos y videos se ve a la familia disfrutando de este paraíso natural. Pero el domingo 7 de septiembre de 2025, el último día del viaje, el grupo fue llevado por la empresa Ecotrips a un sendero conocido como Caño Canoas, ubicado a unos 30 kilómetros de Caño Cristales. Que era un río que caía y por el lado derecho iba uno tomándose fotos y mirando. Allí, desde el inicio, la familia notó que todo era muy diferente a Caño Cristales. Aseguran que no había la misma organización ni el mismo control. Tanto en cuestiones de regulación, porque todo está manejado por la comunidad local. En Caño Canoas no eran guías acreditados por parques nacionales, sino guías locales que, según Leonardo, habría subcontratado Ecotrips para indicarles el recorrido. Llegamos a un cruce específico donde toca pasar una parte del caño. Pues ahí los guías nos dicen que la mejor parte está ya pasando y, digamos, haciendo el recorrido completo. Debían atravesar este río, cuenta Leonardo, si querían observar una mejor vista de las cascadas. Era un grupo de unas 30 personas y la mayoría decidió pasar. Cuando vimos, estaban atravesando el río. Unos dijimos que no pasábamos. Yo soy muy cobarde para el agua. Ana Victoria asegura que decidió esperarlos del otro lado, mientras su hija Judy y su hermano Leonardo sí decidieron atravesar el río para observar más del paisaje. Hay como 7 guías ayudando. Nosotros pasamos, el sitio es supremamente lindo, eso sí. Judy y su hermano cruzaron de la mano de los guías, pero aseguran sin ningún elemento de protección, como se observa en este video grabado por una integrante del grupo. No tenemos cascos, no tenemos salvavidas, no había nada. Y los guías iban sueltos. Iba uno de la mano de los guías, una cuerda donde uno casi no se podía coger. De ida no tuvieron complicación. Visitaron esta cascada donde Judy se tomó varias fotografías. Pero cuando llegó la hora de devolverse, el río, cuenta Leonardo, ya estaba crecido. Pues lo que percibo es que de pronto el flujo de agua empezó a subir más. Eso. Aún así, según Leonardo, los guías afirmaron que solo se podían devolver por ese mismo punto. Este video deja ver a una señora mayor pasando en los hombros de un guía. Y luego es el turno de alguno de nosotros. Yo le digo a mi hermana, porque pues me dijo que quería que la grabara, entonces digo, pues si quiere pase entonces usted primero. Pero segundos después de que Judy intentara atravesar el río, su hermano Leonardo presenció lo peor. El guía la estaba agarrando, ella pisa una corriente. Pues se cae y empieza a ir caño abajo. Judy fue arrastrada por una fuerte corriente junto con el guía que la sostenía. Pues lo que yo hago es bajar corriendo, dentro del desespero empiezo a mirar, a mí me dice la guía de Ecotrips, me dice que tenga calma, que ella va con el guía y que seguramente él sabe y la van a sacar. Pasa 1 o 2 minutos. El guía, avesado en el dominio y conocimiento de estas aguas, logró salir. Una suerte muy distinta corrió la joven Judy Alexandra Castellanos, de 23 años. Y veo al guía salir y no a mi hermana. El desespero para ir a avisarle a mi mami, para mirar a ver dónde está mi hermana, como para hacer algo. Ahí uno se siente demasiado impotente. Al otro lado del río, donde Ana Victoria esperaba a sus hijos, llegó la trágica noticia. Y me dice, se cayó la niña.
Y cuando dicen la palabra niña, pues la única que estaba pequeña era mi hija. Desde ese momento, cerca de las 11 de la mañana del domingo 7 de septiembre de 2025, empezó una búsqueda contrarreloj para encontrar a la joven desaparecida en el río. Y yo griten, por favor, llamen las autoridades para que la puedan rescatar lo más pronto posible. Yo no entiendo por qué el guía salió y mi hija no. Pero el destino de esta talentosa arquitecta ya estaba marcado y su caso expone una dura realidad. Yo responsabilizo a la empresa Ecotrips por mandarnos a la boca del lobo. Séptimo Día investigó este caso a fondo y lo que descubrimos expondría una alerta grave en algunos planes de ecoturismo que se están ofreciendo en el país. Ya regresamos. En Santa Marta, una familia denuncia que una mujer falleció en medio de una práctica de buceo debido a la falta de atención en primeros auxilios. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #vacaciones. Regresamos. Ahí es donde yo me doy cuenta de que no tenían botiquín, no tenían máscara, solamente una manguera transparente donde se la introdujeron por un orificio de su nariz para darle oxígeno. Tras la desaparición de la joven arquitecta Judy Alexandra Castellanos, luego de caer a un caudaloso río en el Meta, sus familiares descubrieron que el lugar donde ocurrió la tragedia no estaba habilitado para realizar actividades turísticas. La gran pregunta que se hicieron fue ¿por qué la empresa Ecotrips los llevó a este lugar no autorizado, según ellos, arriesgando sus vidas? Mientras en Santa Marta una mujer de 43 años falleció en medio de una práctica de buceo, según sus familiares, debido a que la empresa que les ofreció el plan no contaba con ningún protocolo de atención de emergencias. Así continúa esta historia de Laura Hincapié. ¿Vacaciones sin protección? Una madre desesperada. Me llamo Ana Victoria Solano, soy la mamá de Judy Alexandra. Ella cayó el día de ayer hacia las 12 del día en Caño Canoas, que queda en el municipio de Macarena. El domingo 7 de septiembre de 2025, su hija, la arquitecta de 23 años, Judy Alexandra Castellanos, fue arrastrada por este río, ubicado muy cerca de Caño Cristales, quizá el ecosistema más visitado de Colombia. Necesitamos más personal, necesitamos linternas, necesitamos arnés. Por favor, colaboren. Desde el lugar donde ocurrió la tragedia, la madre de Judy clamó ayuda a las autoridades para socorrer a su hija. Ayúdenos, por favor, por mi hija. Todos tendrán una hija y quisieran tenerla en su casa de regreso. La joven cayó a una fuerte corriente cuando intentaba atravesar este río con ayuda de guías locales, según la familia, subcontratados por Ecotrips, la empresa que les vendió un plan turístico que denuncian no tenía ninguna seguridad. No tenemos cascos, no tenemos salvavidas. Básicamente uno iba prácticamente de la mano de los guías. Lo más grave, de acuerdo con la familia, es que no hubo un protocolo para atender la emergencia ni un organismo de socorro cercano a la zona. No tenían absolutamente nada para preocuparse por buscar a mi hija que estuviera viva y se pudiera salvar. Cerca de las 3:30 de la tarde, 2 grupos de rescate acuático de la Defensa Civil de la Macarena llegaron al sector de Caño Canoas para atender la emergencia. Sin embargo, ya había pasado cerca de 4 horas desde que Judy Alexandra se había perdido en el río, por lo que las probabilidades de encontrarla con vida eran muy bajas. Son 6 socorristas
que iniciamos por tramos, los sectores, porque el territorio, la zona es bastante compleja, sobre todo de difícil acceso. La búsqueda la lideró el coronel Jorge Díaz, director de la Defensa Civil del Meta y los Llanos Orientales. Ese día iniciamos la operación aproximadamente hasta las 10 de la noche y al día siguiente reiniciamos la operación a las 5 de la mañana. Para el lunes 8 de septiembre de 2025, autoridades locales y departamentales se desplazaron al lugar para apoyar la búsqueda. Sin embargo, durante todo eso, todos esos esfuerzos se hacen sin la mínima ayuda de Ecotrips. ¿Se sintieron ustedes en ese momento abandonados por la agencia de turismo con la que habían contratado este plan? Sí, Ecotrips lo único que hace es bloquear a mi familia, no ayudan a nada. Pero hubo una información aún más grave que la familia recibió como una bofetada. Descubrimos que la zona no está regulada ante parques nacionales, pero que de igual forma se está haciendo turismo allá. En medio del drama por la desaparición de Judy, sus familiares se enteraron de que la empresa Ecotrips, según la denuncia, los llevó a un lugar riesgoso no vigilado por las autoridades. El director de Parques Nacionales Naturales es Luis Olmedo Martínez. Este sendero de Caño Canoas no está habilitado al ecoturismo y por tanto no se debe ofrecer por parte de los operadores y no es deseable que haya personas visitándolo por el alto riesgo que corren. ¿Eso quiere decir que esta empresa Ecotrips jamás debió llevar turistas ahí a esa zona de Caño Canoas? Jamás se debe llevar a senderos que no están autorizados explícitamente por parques nacionales. Además de la angustia por encontrar a la joven arquitecta, su madre y su hermano se preguntaban por qué la empresa Ecotrips les había vendido un plan turístico para un sendero informal y sin ninguna seguridad. ¿Cómo van a llevar a un sitio que están arriesgando la vida de tantas personas? O sea, no es justo que todos los sueños de mi hija se quedaran ahí, en un sitio, por una precaución que alguien no tiene. No es justo. El golpe más doloroso lo recibieron el martes 9 de septiembre de 2025, luego de 3 días de la intensa búsqueda de la joven. En las horas de la tarde encontramos el cuerpo sin vida. La joven estaba prácticamente a orilla del Caño Canoa, producto de la fuerza de la corriente que la había arrastrado unos 4 o 5 kilómetros aguas abajo. Judy Castellanos, una joven arquitecta con un futuro brillante, murió en un viaje para conocer el Parque Natural Sierra de la Macarena, que terminó en la peor tragedia. Ya la vi, pude ver a mi bebé, se había pegado en su cabecita. Este caso dejó al descubierto, según lo denuncia la familia, cómo algunas agencias estarán aprovechando el boom del ecoturismo para ofrecer planes costosos a sitios no autorizados y sin ninguna seguridad. Yo responsabilizo a la empresa Ecotrips por la muerte de mi hermana, por no darnos una guía clara, por mandarnos a la boca del lobo, básicamente. El plan turístico que vendió la empresa Ecotrips a un lugar no habilitado demostraría, según Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, el crecimiento de la informalidad del ecoturismo en Colombia. Demuestra debilidades de fondo que tiene la prestación del servicio, los operadores y el Estado mismo para garantizar que ese gran potencial se aproveche de manera que no se ponga en riesgo la vida de la gente. Según el congresista, las acciones del Estado son tibias ante el fervor latente de este tipo de turismo en el país. Colombia tiene un gran potencial en materia de biodiversidad que está haciendo que la industria del turismo rural crezca de manera desorganizada, sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado. En el 2024 hubo 58 millones de viajes turísticos de colombianos dentro del país que generaron ingresos por más de 17 billones de pesos, según las cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO.
Mientras el turismo crece en Colombia, en Popayán, Cauca, otra familia denuncia el drama que vivió en unas vacaciones. Si hubieran tenido los elementos y la idoneidad para la atención en primeros auxilios, yo creo que mi esposa la han podido salvar. Alejandro Calambás habla del día que perdió a su esposa Judy Milena Gredo. Era una mujer berraca, una mujer echada para adelante. Alejandro, intendente de la policía de Popayán, formó un lindo hogar con Judy Milena, licenciada en educación infantil y madre de su hija de 11 años. Nos gustaba viajar bastante, conocimos varias partes de Colombia. En esos viajes cuenta que conocieron el buceo y la magia de sumergirse en el mar. Es una experiencia que llena el corazón. El que va al mar y no conoce las profundidades, no ha ido al mar. Por eso, a mediados de 2025, planearon unas vacaciones donde pudieran disfrutar de la vida marina en otro de los parques naturales más visitados de Colombia. El Parque Natural Tayrona, que es como lo más bonito y representativo que tiene Santa Marta. Un plan soñado, playa, brisa y buceo. Busco en Google información sobre empresas que presten el servicio de buceo. Entre esas me aparece la Barracuda. Barracuda Dive Center, una empresa que tenía su sede en Taganga, un corregimiento ubicado a 15 minutos de Santa Marta, y que les ofreció un mini curso de buceo por 330.000 pesos por cada persona. Nos ofertan 2 inmersiones en sitios diferentes. Dice que es un instructor certificado por PADI, la Asociación Mundial de Buceadores. ¿Le dio a usted confianza esta empresa, Alejandro? Sí, por eso decidimos tomar el minicurso de buceo. El 6 de octubre del presente 2025 llegaron aquí a las playas de Santa Marta Alejandro, su esposa Judy Milena y su hija de 11 años. El plan era aprovechar las vacaciones que tenía la niña para disfrutar unos días en familia en este paraíso. Tomamos la decisión de que fuera el primer día de estadía en Santa Marta la práctica del buceo. A primera hora del 7 de octubre de 2025, cuenta que llegaron a las instalaciones de la empresa de buceo Barracuda en Taganga. Y nos atiende una persona de sexo masculino con acento argentino. Se trataba, según Alejandro, de Santiago Modern, administrador del sitio. Nos hizo unas preguntas como de qué sufríamos. Le contestamos los tres que no teníamos ninguna complicación médica. Llega el instructor que nos corresponde a nosotros, de nombre Fernando. El instructor de buceo Fernando Enrique Gualdrón, cuenta Alejandro, quedó a cargo de él y su familia, además de otra turista que estaba en el lugar. Hola amigos, ya estamos aquí donde vamos a bucear y aquí nos van a dar algunas instrucciones generales. La charla o la capacitación fue muy mínima. Pasados unos minutos ya nos hace entrega del equipo y salimos hacia la embarcación. La primera inmersión la hicieron en aguas cercanas al Parque Tayrona, en compañía de otros instructores y turistas extranjeros. Antes de sumergirse, Alejandro grabó estos videos de su esposa y su hija. Empezamos el recorrido y observamos diversas cantidades de especies. La belleza del mundo marino. Pero hubo una actitud del instructor, según Alejandro, que no le gustó. Él se preocupaba mucho por la señorita que estaba con nosotros. Quería como impactarla y al momento de hacer eso nos dejaba a nosotros hacia un lado. Cerca de las 10 de la mañana llegó el momento de la segunda y última inmersión en el agua. Empezamos a hacer el recorrido nuevamente, lo mismo, peces, otra especie de corales.
Pero cuando llegó la hora de regresar a la superficie, El instructor le hace indicaciones de que subamos. Yo empecé a mirar a todo lado. Entonces le hago que faltaba una persona. Yo tenía cerca a mi hija, a mi mano derecha. Hacía falta mi esposa. Alejandro cuenta que subió con su hija con la esperanza de que su esposa ya estuviese arriba. Sin embargo, No la veo por ningún lado. Mi hija ya se preocupa y dice, papi, mi mamá no sale. ¿Qué le pasó a mi mamá? En ese momento yo le digo al instructor, Fernando, por favor ingrese, sumérjase, vaya, búsquela. Él en todo momento me decía, tranquilo Alejandro, que ya va a salir. pero pasaron los minutos y Judy Milena no salía del agua. A pesar de su insistencia, el instructor Fernando decide no sumergirse a buscar a su esposa. Si él no ingresa a buscar a mi esposa, y yo, Fernando, por favor, ingrese. Se lo dije muchas veces. Según el testimonio de Alejandro, solamente después de casi 20 minutos, el instructor logró encontrar a su esposa y sacarla a la superficie para atenderla. Y se empieza a hacer el proceso de reanimación, pero tan curioso que no lo hicieron ellos, los de la escuela de buceo, lo hizo un extranjero. En medio del desespero, Alejandro cuenta que descubrió que no había ningún protocolo ni elemento para atender la emergencia. Ahí es donde yo me doy cuenta de que no tenían botiquín, no tenían máscara, solamente una manguera transparente donde se la introdujeron por un orificio de su nariz para darle oxígeno. Ella reaccionaba y le salía mucha agua. Pero según Alejandro, no estaban los elementos para brindarle la atención que requería. Lo que usted sintió en ese momento es que lo dejaron solo con la emergencia, que nadie lo ayudó. Yo les decía, por favor, llamen para que esté una ambulancia pendiente. La embarcación tenía un radio. Él nunca utilizó eso. No sé si no le servía. Cuando lograron llegar a la playa de Taganga, yo empiezo a gritar, ayuda, 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 ayuda. Todo el mundo miraba. Ni siquiera, asegura Alejandro, había alguien de la empresa Barracuda para socorrer a su esposa. Nos dejaron totalmente solos. Lo único que le importó al señor fue cobrarnos al principio, nada más. Relata que solo fue auxiliado por un turista que lo llevó en un carro al puesto de salud. La transportamos hasta la sala de reanimación. Y ya sale la médico de turno y nos indica que había llegado sin signos vitales y que no se había podido hacer absolutamente nada. Judy Milena Agredo, de 43 años, falleció al parecer producto del ahogamiento en medio de una práctica de buceo. De ahí me bloqueé. Ay, yo no sabía qué hacer. Por mi cabeza pasó el futuro de mi hija. ¿Qué iba a pasar con nosotros dos? ¿Qué responde la empresa Barracuda frente a esta tragedia? Queremos solicitarle una entrevista a usted o a alguien de la empresa. Pues ya les he comunicado 2 veces de que no estamos concediendo entrevistas en este momento. Ya regresamos. ¿Qué responden las empresas señaladas por las familias de ser las responsables de las muertes de 2 mujeres? Ya regresamos. Digamos que la familia, el señor Alejandro, están buscando una respuesta de la empresa. Pues él nos ha puesto en contacto con nosotros. Disculpa. En San Andrés, la isla más visitada de Colombia, otros turistas denuncian a una empresa por, según ellos, arriesgar sus vidas en un recorrido en lancha que no se debió hacer por el mal tiempo, además de la ausencia de una atención médica tras naufragar en el mar. Además, mientras los familiares de Judy Alexandra Castellanos y Judy Milena Agredo aseguran que no recibieron ninguna respuesta de parte de las empresas con las que tomaron los planes turísticos. Laura Hincapié buscó a estas agencias para conocer su posición frente a estas graves denuncias.
Así termina esta historia. ¿Vacaciones sin protección? Conocer la belleza y magia del Mar Caribe era el gran sueño de la manizaleña Gloria López y su hermana Rocío. Mi sueño era ir a conocer a San Andrés. Yo le dije a mi hermanita que fuéramos para que estuviéramos una semanita por allá. El día del anhelado viaje llegó. Sonríale a la cámara. El pasado 10 de noviembre de 2025. El día martes estuvimos en el hoyo soplador, el miércoles estuvimos ya andando, conociendo la isla. Pero todo cambió el jueves 13 de noviembre cuando aseguran tomaron un viaje en una lancha con la empresa Toninos Marina para visitar la isla de Roquiquí y el acuario. Esa lancha no nos dejaba montar. Yo me iba a montar y se vino una ola y me tapó, me hundió. Aunque el mar estaba embravecido, la embarcación de la empresa Toninos Marina zarpó, según lo denuncian, con casi 40 turistas a bordo. Yo cuando menos pensé fue que yo vi media lancha que ya se estaba hundiendo y la gente desesperada gritando. Lo que debía ser un paseo inolvidable terminó en el momento más trágico de sus vidas. El agua volvía y un día y yo les gritaba, no me suelten, no me vayan a dejar morir, no me suelten. Tras hundirse la lancha, Gloria y Rocío lograron salir a la superficie como la mayoría de pasajeros. Sin embargo, cuando fueron llevados por otra lancha hasta la playa de San Andrés... Cuando llegamos a la orilla de la playa, no había autoridad, no había un paramédico, no había una ambulancia, o sea, absolutamente nada, estábamos totalmente abandonados. Entre los heridos cuentan que había una mujer de 75 años que, como se observa en este video, fue auxiliada por los mismos pasajeros, pero no logró sobrevivir. La señora se murió porque no hubo quien la atendiera. Eran los mismos turistas ayudándola y nadie vino, nadie. Vea que el mar ahí se ve tranquilo, calmado, hermoso, ¿cierto? Sí. Casi un mes después de estos hechos, las hermanas denuncian que hubo fallas graves en el protocolo de emergencia, que la empresa Toninos Marina, según ellas, priorizó el negocio por encima de sus vidas. Me interesa es como el dinero del turista, en ningún momento su bienestar o su vida, no. Séptimo Día, a través de varios mensajes, le solicitó una entrevista a la empresa Toninos Marina para conocer su versión, pero no obtuvimos respuesta. También solicitamos entrevista a la Dirección General Marítima DIMAR para preguntarles por qué, según la denuncia, no llegó ninguna autoridad a socorrer a los turistas. Sin embargo, no aceptaron dar declaraciones frente a este caso. Es muy triste irnos con tanta ilusión, a pasar rico unos días de vacaciones y encontrarnos con que no había seguridad, no hubo acompañamiento de ninguna índole. En medio de las denuncias, los familiares de Judy Alexandra Castellanos, quien falleció en un paseo de ecoturismo en el Meta hace 2 semanas, descubrieron algo que aumentó su indignación. En la página de Ecotrips siguen ofreciendo el tour Caño Cristales, Caño Canoas, muy similar a las condiciones que nos ofrecieron a nosotros, Laura. El 7 de septiembre de 2025, la joven arquitecta fue arrastrada por este río en un sector conocido como Caño Canoas y no habilitado para el turismo, según las autoridades. Un lugar al que denuncian los llevó la empresa Ecotrips. Que muere ella y sigue lo mismo, me parece que no es una condición que debe tener el turista en Colombia. Luis Olmedo Martínez es el director de Parques Nacionales, entidad que regula las actividades de ecoturismo en sectores como Caño Cristales. Uno no entiende por qué, si no está habilitado un sendero como el de Caño Canoas, una empresa como Ecotrips lo ofrece en su página, porque no lo están haciendo a escondidas y casi que a la vista de todo el mundo. Sí, efectivamente, sobre esta empresa Ecotrips se adelanta un proceso sancionatorio porque está ofreciendo planes que no están autorizados y ponen en riesgo, obviamente,
la seguridad de los visitantes. De comprobarse la responsabilidad que tuvo, según la familia, la empresa Ecotrips en la muerte de Judy Castellanos, podría ser señalada de varios delitos. Así lo explica el penalista Ricardo Burgos, quien analizó este caso. Hay que tener en cuenta que hay una persona que muere, es decir, los responsables deberán responder ante la justicia por homicidio culposo, por no tener la debida diligencia o cuidado en la prestación del servicio de turismo. Y habría otro delito según el abogado. La región de Canoas está restringida por una resolución. Esta empresa deberá responder por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa. Pero, ¿qué responde la empresa Ecotrips frente a estos graves señalamientos? Les enviamos varios mensajes al correo electrónico que aparece en su página web para solicitarles una entrevista, pero no obtuvimos respuesta. Por eso decidimos visitar su sede en Bogotá. Esta dirección, ubicada en el occidente de Bogotá, es la que aparece en la página web de la empresa Ecotrips. Sin embargo, cuando llegamos aquí, como ustedes pueden ver, pues realmente no queda en este lugar la sede física de la empresa, y aquí en el sector nos aseguran que no conocen esta empresa llamada Ecotrips. Y antes de la emisión de este programa, confirmamos que la página de Ecotrips ya no aparecía disponible. Mientras tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que inició una investigación contra esta empresa. María Carolina Ramírez es la delegada para la protección del consumidor. Hay una indagación preliminar que está adelantando la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Si se llega a confirmar, como lo denuncian las víctimas, que esta empresa no brindó la suficiente seguridad a los turistas y que además los llevó a una zona que no estaba regulada para el turismo, ¿habría una sanción para esta empresa? Claro, dentro de las obligaciones que tiene un operador de servicios turísticos es garantizar la seguridad en la prestación de su servicio. Por lo tanto, pues puede verse inmerso en una de las sanciones que establece la ley. Un protocolo que, según Alejandro Calambás, otra empresa incumplió en la tragedia que vivió el 7 de octubre de 2025 en el mar de Santa Marta. Ese día, su esposa Judy Milena Agredo murió en medio de una práctica de buceo que contrataron con la empresa Barracuda Dive Center. Yo responsabilizo por la muerte de mi esposa directamente a la empresa Barracuda Dive Center por no tener los protocolos para salvaguardar la vida de una persona, y directamente al instructor Fernando, que omitió las voces de auxilio que yo le solicité en repetidas ocasiones. Mientras Medicina Legal entrega el dictamen con la causa de muerte de Judy Agredo, consultamos este caso con expertos. Caterine Marroquín es instructora de buceo con más de 10 años de experiencia. Todos los instructores, dive masters y capitanes de todas las embarcaciones están con capacitaciones de primeros auxilios, y todos los botes de buceo a nivel mundial tienen que tener unidad de oxígeno, botiquín y radio. En el caso de que la persona esté inconsciente, el protocolo es llamar inmediatamente Canal 16 guardacostas. Algo que incumplió la empresa Barracuda, según Alejandro, así como el llamado inmediato a organismos de socorro. Desde su experiencia, entonces, es casi que inaceptable que pasen cerca de 15, 20 minutos para encontrar a alguien sin llamar también a emergencias. Sí. El tiempo fue mucho, realmente desde que la persona subió y ya había pasado un minuto. Lo más recomendable es comenzar a activar protocolos de emergencia, comenzar a llamar guardacostas para comenzar a hacer un plan de búsqueda de la situación y de la persona. Séptimo Día quiso conocer la versión de la empresa Barracuda Dive Center frente a sus presuntas fallas en los protocolos de seguridad. Por eso fuimos hasta su sede, ubicada en el corregimiento de Taganga. Laura Incapié, periodista del programa Séptimo Día. Donde encontramos a Santiago Moder, administrador del sitio. Santiago, lo estamos buscando porque nosotros estamos haciendo el caso de la señora Judy Milena. Te agradezco si... Queremos solicitarle una entrevista a usted o a alguien de la empresa. Pues ya les he comunicado 2 veces de que no estamos concediendo entrevistas en este momento. Digamos que la familia, el señor Alejandro, están buscando una respuesta de la empresa. Pues él nos ha puesto en contacto con nosotros. Disculpa, si quieres yo puedo hablar un poquito contigo, pero está fuera de cámara.
Finalmente, el administrador de la empresa Barracuda aseguró que por ahora no van a entregar ningún tipo de declaración frente a este caso y que van a esperar que sean las autoridades las que determinen si hubo o no una responsabilidad de la empresa e incluso del instructor de buceo. Para las familias que ustedes conocieron esta noche, las graves fallas que cometieron agencias de turismo, según sus denuncias, les costó la vida a sus seres más amados. Una talentosa arquitecta como Judy Alexandra Castellanos, con toda una vida por delante. Era nuestro todo para todos. La familia es muy difícil. Una madre y esposa como Judy Milena Agredo, que eran el motor de un hogar. Yo le prometo a mi esposa que voy a estar ahí incondicional con mi hija y luchando por el amor que nos tenemos como familia. Por eso, su llamado es a que en los próximos días, cuando cientos de colombianos salgan de vacaciones a diferentes destinos del país, Cuando adquieran un servicio de turismo, verifiquen por favor si el servicio es de una forma legal, si las personas que prestan este servicio están capacitadas. que sus valientes testimonios sean una alerta para muchas familias a la hora de escoger un paquete turístico en Colombia. Denuncias como las que vieron esta noche, antes que satanizar una saludable industria que está en crecimiento, lo que buscan es llamar la atención a las empresas y a las autoridades que las vigilan para que cumplan con todos los protocolos y ofrezcan las medidas de seguridad que deben tener los turistas en sus planes vacacionales. Antes de contratar cualquier servicio turístico, asegúrese. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Nadar en una piscina es uno de los planes favoritos para muchos colombianos, y más aún en esta época de vacaciones. Lo grave es que algunos de estos lugares públicos en donde las alquilan no estarían brindando las garantías de seguridad que los bañistas esperan. ¿Dónde estaban los salvavidas que tenían que estar ubicados en esa piscina? Yo no entiendo cómo no vieron que él se está ahogando. Días de diversión que se convirtieron en tragedias. Pueden ser la familia del que está en una piscina hoy en día, quien puede llegar al borde de la muerte por un mal control. Recorrimos varios sitios en Colombia encontrando problemas en piscinas que podrían convertirse en un verdadero peligro. Había varias personas en la piscina y no tenían salvavidas. Ni mi niño, ni ninguna persona merece morir en esas condiciones. No es justo. Y menos entre medio de tanta irresponsabilidad. Séptimo Día encontró impactantes historias que lo harán pensar dos veces antes de hacer uso de uno de esos lugares. Los invito para que ese domingo no se pierdan nuestra investigación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.